hallar la superficie del conjunto de puntos del cilindro cuya relación cota partido por alejamiento es 2/3. Es decir, se aportan las proyecciones diédricas de un cilindro y queremos hallar la superficie del conjunto de puntos de ese cilindro que cumplen la relación de cota partido por alejamiento de los mismos igual a 2/3. Bien, lo primero que haremos será recordar que cuando conocemos la relación de cota partido por alejamiento de un determinado punto, de un conjunto de puntos, todo ese lugar geométrico que cumple esa condición se encuentra en un plano inclinado que pasa por la línea de tierra, de modo que uno de sus puntos definidores cumple la relación del enunciado, es decir, la relación de que su cota partido por su alejamiento de 2/3, es decir, 0,66 periódico. Bien, entonces nosotros lo primero que hacemos, vamos a hallar, es localizar ese plano, y es un plano, como digo, que pasa por la línea de tierra y por un punto que cumple esa relación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar ese plano a tercera proyección para trabajar en dicha tercera proyección. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser pasar el cilindro a tercera proyección y obtener el perfil o vista lateral del mismo. Aquí lo tenemos. Tomamos aquí una circunferencia de un cierto radio, por ejemplo de 2, y otra circunferencia de radio 3, con lo cual esto sería la cota de un punto y esto sería el alejamiento que cumple de ese punto, que serían 2 y 3. Podemos coger 4 y 6 o cualquier otra pareja de puntos de valores cuya combinación, al dividir una medida entre otra, de 2/3, es decir, 0,66. Para ello, una vez hecho esto, llevamos estos 3 aquí, subimos vertical y por esta horizontal trazamos una línea y obtenemos aquí el corte entre esas dos líneas, y este sería ya el plano en tercera proyección, que pasa por la línea de tierra. Prolongamos esa línea y ese sería el conjunto de puntos que gozan de la propiedad de que la relación cota partido por alejamiento es 2/3. Obsérvese que aquí hemos cogido este punto que tiene 20 milímetros de cota y 30 de alejamiento, puesto que en tercera proyección estos son las cotas y estos son los alejamientos respecto a estos planos de proyección en tercera proyección. Este sería el vertical de proyección y este sería el horizontal. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser hallar la sección que ese plano produce en el cilindro. Y entonces sabemos que toda sección plana de un cilindro va a ser una elipse. Y entonces de esta manera vemos que esta sería el eje mayor de esa elipse y lo tenemos aquí en tercera proyección. Para hallar las proyecciones de esa elipse, si quisiéramos tenerlo, no hay más que desde estos dos puntos llevarlos aquí a las proyecciones convencionales. Es decir, desde este punto hacemos una horizontal hasta llegar a esta línea de aquí vertical que pasa por el eje, y ahí tenemos el extremo de uno de los ejes de la proyección vertical, y por este punto, una perpendicular, obtendremos también el extremo del otro eje, el otro extremo del eje de la proyección vertical de la sección, de esa sección elíptica. Con lo cual esta sería la medida en proyección, que no real, de esa sección. Una vez hecho esto, pues el centro lo proyectamos aquí y tendríamos aquí que este sería el semieje menor de la proyección vertical de la sección. El semieje mayor va a ser esta medida, que coincide con la distancia entre estas dos líneas paralelas que son las generatrices de contorno aparente del cilindro. Y entonces aquí tendríamos ahora la representación. Esta sería la proyección horizontal de esa sección y este sería el eje mayor de la proyección vertical de esa sección. De modo que aquí, si dibujamos las proyecciones, pues esto sería la parte vista de la sección y la parte oculta. La proyección horizontal es toda esta misma circunferencia. ¿Cuáles son las medidas reales de los ejes de esa elipse sección? Pues este es el semieje mayor de esa sección y el semieje menor va a ser este de aquí, que es igual a este. Y entonces aquí sacaremos unas medidas que vamos a llamar A, que sería el semieje mayor de la elipse, y B, que sería el semieje menor de esa elipse, en valor real. Ténganse en cuenta que esto es la proyección vertical y esto es la proyección horizontal, que no tiene nada que ver con la propia elipse. Son deformaciones de la realidad fruto de la inclinación de este plano respecto a los planos de proyección. Como nos piden la superficie del conjunto de puntos que cumplen esa propiedad, conjunto de puntos del cilindro que cumplen esa propiedad, debemos recordar que la superficie de una elipse es igual al producto de pi, el número pi, 3, 14, 16, por el semieje mayor multiplicado por el semieje menor. Es decir, sería pi AB.
esta sea la superficie, pi, 3,1416, por A, semieje mayor, que es este, y B, que este sería el semieje menor. Tomando las medidas correspondientes, pues vemos que el semieje mayor mide 24,6 milímetros y el menor 20,5. Con lo cual sustituimos esos valores aquí en la fórmula del área de la elipse, multiplicamos pi por 24,6 por 20,5 y da 1583,5 milímetros cuadrados, puesto que estas medidas están expresadas en milímetros. De modo que ahí tendríamos ya la superficie del conjunto de puntos del cilindro, cuya relación cota partido por alejamiento es 2/3. Si nosotros ahora queremos tomar un punto cualquiera de esa superficie, pues por ejemplo podemos tomar este punto y esta medida, este punto, obsérvese que corresponde a este en proyección. O sea, este punto de la elipse, del límite de el contorno del lugar geométrico del que hablamos, obsérvese que ese punto venido aquí, venido aquí, venido aquí, este punto corresponde con este. La cota es 34,17 y el alejamiento es 51,26. Si se divide 34,17 entre 51,26, se observará que eso mide 0,66 periodo, que es lo mismo que el valor de 2/3. Sabemos que 2 entre 3 da 0,66 periodo. Y si tomamos un punto cualquiera de la superficie, por ejemplo este punto, proyección horizontal de un punto de la superficie, hallamos su proyección vertical pasando a tercera proyección y como es un punto del plano, este que hemos dibujado, pues aquí tendríamos las proyecciones, esto sería la cota de ese punto y esto sería el alejamiento. Pues lo mismo, si medimos la cota nos mide 16,71, si medimos el alejamiento nos mide 25,07. Si dividimos 16,71 entre 25,07, ese cociente va a dar 0,66 periodo, lo cual significa que ese punto es un punto de la superficie de la sección que ese plano ha producido en el cilindro y que la relación de su cota y su alejamiento es 2/3, que es el equivalente al dividir esto entre esto, que sería el valor coincidente con los 2/3, que son los 0,66, 66 periódico, que corresponde a los 2/3. Luego el conjunto de puntos de esta superficie cilíndrica que cumplen esta relación son todos los del interior de esta elipse, cuya proyección vertical es esta de aquí y cuya proyección horizontal es esta. Podríamos hallar la verdadera magnitud de la elipse si quisiéramos, y para tener la forma real de la misma. Simplemente no tendríamos más que abatir este plano sobre el horizontal o sobre el vertical para tener los ejes reales de la misma. Aunque ya hemos reducido sus valores midiendo aquí en el perfil el eje, el semieje mayor y midiendo aquí en la planta el semieje menor. Supongamos que queremos tener gráficamente la verdadera magnitud del conjunto de puntos que cumplen la condición exigida, es decir, la verdadera magnitud de esta sección que este plano produce. Pues, por ejemplo, podemos abatir el plano que ha seccionado al cilindro, por ejemplo, sobre el vertical de proyección. Y entonces lo que hacemos simplemente es, haciendo centro en este punto y con radio hasta aquí y radio hasta aquí, trazar sendos arcos hasta cortar al plano de perfil, aquí a la línea esta del perfil. Bajamos perpendiculares a esta línea y aquí tenemos los extremos del eje mayor de la elipse, que sería esta medida que tenemos aquí. Y ahora cogeríamos el punto medio de este segmento y lo llevaríamos aquí. Y llevaríamos ahora el otro eje, que es el que teníamos aquí anteriormente, que es igual a este. Y aquí tendremos dibujada, ya podemos dibujar la elipse, y esta es la superficie del conjunto de puntos en cuyo interior son los del cilindro que cumplen que la relación de cota partido por alejamiento es 2/3. Podemos hacer las mediciones, igual que hemos hecho antes, y poner aquí las medidas, y tenemos los valores que habíamos tenido anteriormente.